Hola chicos, muy buenas noches. Disculpen por el retraso, tuvimos fallas técnicas, pero aquí estamos. Bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos, ¿verdad? A pesar de la lluvia y eso, estamos contentos porque estamos el día de hoy con ustedes, transmitiendo desde aquí, desde la iglesia. Y pues vamos a seguir con nuestro tema de destino. Acuérdense que la semana pasada decíamos que si destino era un plan de Dios, destino era una fuerza desconocida o destino era un karma. ¿Tú qué crees que sea destino? Si te acuerdas de la semana pasada, pues podrás comprender, y si no, ahorita viene un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, ¿va? Pero vamos a dejar todo esto en manos de Dios y vamos a orar. Vamos a poner en manos de Dios este discipulado. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros en este momento. Te pedimos, Señor, que tú nos habilites, tú nos instruyas para poder compartir tu hermosa palabra, Señor. Esa palabra que tú tienes para cada uno de estos jóvenes que se está conectando en este momento. Te damos gracias porque sabemos que tu mano está siempre sobre nosotros, protegiéndonos, cuidándonos y guiándonos, Señor. Te damos las gracias en todo momento y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que este discipulado que tú has puesto será de bendición para cada uno de estos jóvenes, Señor. Te pedimos que tú obres sobre cada una de sus vidas, que las transformes y que los guíes, Señor, hacia ese destino que tú tienes planeado para ellos. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar. Vamos a dar un pequeño resumen de las clases que estábamos viendo anteriormente acerca del destino. Veíamos que Pablo tenía un destino. Pablo tenía un llamado de parte de Dios a predicar su palabra en Roma, así como él lo había hecho en Jerusalén. Ahora lo tenía que hacer en Roma. Entonces Dios le da ese llamado para que vaya a predicar su palabra en Roma. Pero el predicar su palabra no va en las mejores circunstancias, va en calidad de preso, y en medio de ese traslado hacia Roma se afronta a muchas dificultades, muchas tempestades que se le ponen en el camino, ¿no? Entonces vemos que Pablo tenía un destino que Dios le había mandado. Su destino era Roma. Vemos que llega a una isla, y en esa isla lo muerde una serpiente. Pero a pesar de que lo muerde una serpiente, él sigue adelante y tiene en mente que tiene un destino, que es el predicar la palabra de Dios a toda la persona que existe en Roma. Entonces, ahora vamos a ver las 3 cosas que tenemos que tener claras. La número 1, que no es lo que parece. Cuando Pablo iba a predicar el evangelio, no iba en las mejores condiciones, sino iba en calidad de preso, lo que les comentaba. En medio de la tormenta más grande está la cosecha más grande. Tenemos que dejar de mirar el viento y empezar a mirar el destino. La tormenta que estamos viviendo no es lo que parece al destino que tenemos planeado, ¿no? No quiere decir que ahorita estemos en una tormenta, en una situación, ese es nuestro destino, sino es el camino que estamos atravesando para poder compartir su palabra. Cuando estás pasando por un ataque, por una presión, una tormenta fuerte, no esa lluviecita como la que está aquí afuera en este momento, sino un ataque fuerte que se te pone en el camino a ese destino. Muchas veces
es cuando empezamos a renegar, ¿no? En medio de esa tormenta fuerte, de esa tormenta que nunca has visto, que nunca has tenido enfrente a ti, ¿no? Entonces vemos que esa tormenta, en medio de esa tormenta muchas veces llegamos a renegar de Dios, ¿no? Empezamos a tener esas dudas de ¿por qué me pasan a mí las cosas? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo si amo a Dios? ¿Por qué me pasa todo esto, no? Entonces ahí es cuando Dios te dice, la temporada más fructífera está por comenzar, apenas está empezando, no ya está terminando, sino apenas va empezando. Apenas que empezó a caer esa lluvia es cuando apenas va a empezar tu temporada más fructífera, ¿no? Vemos en el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 11. Hechos 23, versículo 11. Dice la palabra de Dios: a la noche siguiente se le presentó el Señor y dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Si se dan cuenta, Pablo tenía un llamado. Pablo tiene ese llamado de predicar la palabra de Dios en Roma, así como lo había hecho en Jerusalén, ¿no? Pero Pablo no se sostuvo de esa promesa, pero no dejó a un lado, más bien dejó a un lado la tormenta por enfocarse a ese destino que Dios le tenía preparado, ¿no? Yo me imagino que en medio de esa tormenta Pablo decía, este viento no me va a vencer, no me va a derribar. Yo no me puedo morir en medio de esta tormenta, no me puedo morir ahogado. Cuando llega a esa isla y lo muerde la serpiente, yo me imagino que Pablo decía, yo no puedo morir a causa de esta serpiente, yo tengo que salir a cumplir el destino que Dios me ha mandado, ¿no? Y en ese mismo tiempo, él animaba a los demás para llegar al destino que Dios ya le tenía planeado, ¿no? Cuando Dios tiene algo preparado para ti, es cuando más tormentas se levantan. O sea, cuando Dios te dice, tú tienes que hacer esto, es cuando más tormentas, más obstáculos se nos levantan en medio de nuestro camino. Pero ahí es decisión de nosotros si vas corriendo y te pone un obstáculo, es decisión tuya si saltas o sigues corriendo y te caes. Vamos a poner ese ejemplo de las carreras con obstáculos. Todos van corriendo y tienen que ir brincando ese obstáculo porque tienen un destino, tienen una meta. Entonces, si ellos no entrenan, no practican para que esos obstáculos los puedan librar más rápido, tengan esos saltos más altos y más rápidos, en el primer obstáculo se van a caer. Pero ¿qué pasa cuando brincan el primer obstáculo? Pues el primer brinco les dio impulso para el siguiente, y así el siguiente les da más impulso para el que sigue. Entonces esos obstáculos a ellos los edifican. ¿Por qué no utilizar esos obstáculos que se están levantando en este momento en tu vida? ¿Por qué no utilizarlos para edificarte y no para destruirte, no para tirarte? Que ese impulso sea Dios, que ese impulso sea a donde tú tienes que llegar, que sea el que diga, ten ánimo, hijo, porque aquí en la palabra hay muchas promesas y en la palabra te dicen mucho, ten ánimo. Amén. Yo soy el que voy delante de ti, yo soy el que voy a librar todas las batallas, yo soy el que... Tú solamente cree en mí. Si tú crees en mí, todo te será más fácil, ¿no?
Así que tú vas a poder brincar esos obstáculos de los que hablaba Ari, ¿no? Vamos a poner un ejemplo acerca de nuestro testimonio. Cuando nosotros estábamos en los preparativos de nuestra boda, vinieron muchas tribulaciones, muchas tempestades, problemas entre nosotros, problemas con nuestra familia, problemas en muchas situaciones económicos, que llegaba un momento en donde dijimos, pues nos casamos el siguiente año o a ver cuándo podemos casarnos, pero este no era el tiempo, ¿no? Teníamos esa mentalidad en ese momento, ¿no? Pero ahí es cuando Dios te dice, tu temporada más fructífera apenas se acerca, ¿no? Y justamente cuando es el día de nuestra boda, Dios nos da ese llamado y nos dice, ustedes serán pastores. Y después de ese llamado vinieron aún más tormentas. Y decíamos, nosotros pastores. Y venían esas dudas, ¿no? ¿Si era? ¿O cómo, no? ¿Cómo lo vamos a hacer, no? Si no... Empezamos a decirnos, ¿cómo? Si no estamos preparados, ¿no? O sea, todavía estamos muy chicos. No teníamos esa mentalidad de podernos convertir en pastores, o que Dios nos haya dado ese mandato sin nosotros estar preparados, ¿no? Pero ahí es cuando Dios te dice, tranquilos, yo tengo algo preparado para ustedes, ¿no? Y escuchamos esa voz y empezamos a tener esa tranquilidad en nuestro corazón, y justamente es cuando viene la temporada más fructífera. Y también hay que recordar de que pues Dios te habilita todo, ¿no? O sea, quizás a lo mejor tú digas, ¿no? Pero ¿cómo voy a hacer tal cosa, no? Pues Dios te va a habilitar, ¿no? A realizarlo, porque si es de Dios, pues Él va a hacer lo posible. Él jamás, dice en la palabra, que Él jamás te va a dejar avergonzado. Entonces hay que tener esa confianza de que Él te va a habilitar para todo lo que sea de su reino. Entonces no hay que tener temor. Amén. Entonces, cuando Dios nos da un destino, pues el enemigo no quiere ese destino para nosotros, no quiere que Dios reine sobre tu vida, que Dios reine sobre este mundo. Entonces, Dios quiere empezar a derribar ese destino que Dios te ha mandado, ¿no? Entonces, el enemigo quiere, derribar ese destino que Dios te ha dado, ¿no? Cuando Dios suelta una palabra, nosotros tenemos que hacerla cumplir. Cuando Dios te dice, yo te creé para esto, tú vas a hacer esto, tú vas a predicar mi palabra, tenemos que hacerla cumplir, ¿no? Ya lo que les decía, el enemigo va a querer matar, robar y destruir ese destino. Y es por eso que vienen muchas dudas, muchas tribulaciones, tempestades que en nuestra vida nunca las habíamos tenido, ¿no? Y la palabra que Dios lanza se cumple no porque Dios lo diga, sino porque nosotros le creemos y nosotros le obedecemos. Nosotros obedecemos ese mandato, nosotros obedecemos esa palabra, y ahí es cuando Dios nos dice, tranquilos, yo tengo algo preparado para ti. Y aún aunque seas así chico, a lo mejor ahorita, pues tú dirás, ¿no? Porque yo lo llegué a pensar, ¿no? Antes de estar en Cristo, yo le decía a mis papás, ¿no? Le decía, no, pero ¿cómo? No, pues eso es para gente grande, ¿no? ¿Cómo voy a estar yo metida leyendo la palabra o estar dando clases, ¿no? O sea, yo quisiera mejor estar haciendo otros proyectos, ¿no? Pero ¿qué crees? Te tengo ahí una noticia. Es mejor hacerlo desde joven. ¿Por qué? Porque si tú tienes un ministerio, por ejemplo, de jóvenes, tienes esa agilidad, ¿no? Para estar con los chavos, para ser así como más activo, ¿no?
vas a tener más actividad, ¿no?, con ellos. Y nunca es tarde tampoco para hacerlo. Si a lo mejor tu llamado es ahorita, ya que estás más grande, en dado caso que nos estén viendo los papás, no importa, Dios tiene sus tiempos. Quizás a lo mejor a ti, joven, te dijo a los 14 años, no es tu tiempo. Quizás a ti, mamá, a ti, papá, te dijo, es ahora tu tiempo. Entonces, Dios tiene los tiempos perfectos para cumplir el propósito y el destino que Él tiene para ti. Amén, amén. Entonces, muchas veces la palabra que Dios manda no se llega a cumplir, y no porque Dios sea un mentiroso, sino porque la gente no cree en ese destino. Y al contrario, lo desprecia, desprecia ese destino y dice, no, yo no quiero hacer eso, yo no me voy a convertir en Cristo, yo no quiero estar todo el día en una iglesia, ¿no? Entonces, por eso es que Dios tiene que usar situaciones y permite situaciones para que tú veas que Dios tiene un destino. Y vemos en esta situación que muchos países crearon tecnología nunca antes vista, armas para el ejército, para alguna guerra, muchísimas cosas para poder afrontar cualquier situación. Pero cuando viene esta situación, lo único que nos puede salvar es Dios. Y lo estamos viendo, ¿no? Como muchos policías, antes de entrar a su servicio, oran, muchos doctores, muchos enfermeros, oran antes de entrar a su guardia, porque saben que lo único que los puede salvar es Dios. Y no toda esa tecnología, todas esas armas y bombas que crearon para poder afrontar una guerra. Eso en este momento no nos sirve de nada. Lo único que nos sirve es tomarnos de la mano de Dios y confiar en Él. Y ahí es cuando Dios te dice, mi palabra se va a cumplir, ¿no?, quieras o no. Entonces el día de hoy te manda que te guardes en tu casa, a que cumplas una cuarentena, a que no salgas, porque anteriormente pues salíamos como si nada, ¿no? Pero ¿en dónde dejábamos a Dios? Lo dejábamos bien acomodado ahí en el closet. Y nos íbamos. Pero entonces ahora Dios te dice, te quedas en casa para que cumplas un destino, para que yo pueda cumplir un destino en este mundo, que es el que me conozcan, porque Dios tiene un propósito con toda esta situación que estamos viviendo. Vemos en Hechos 23, versículo 11, que es el que leímos hace un momentito, la realidad era Roma, la realidad de Pablo era Roma, pero la percepción que Pablo estaba teniendo era drama completamente, ¿no? Era destrucción, tormenta, tribulaciones, muerte, pero Pablo se enfocó en la realidad que Dios le había mandado, que era compartir su palabra. Sea como sea, él tenía que trasladarse hasta Roma y compartir su palabra. Así como lo había usado en Jerusalén, lo iba a usar en Roma para compartir su palabra, ¿no? Entonces Dios nos dice que no nos movamos por lo que sentimos, ¿no? Si nosotros nos hubiéramos movido en aquel momento, en los preparativos de nuestra boda, si nos hubiéramos movido por lo que sentíamos, ¿qué era angustia? Angustia, desánimo, rencor, coraje, ahorita no estaríamos en donde estamos, no estaríamos compartiendo la palabra de Dios, si nos hubiéramos enfocado en la percepción que estábamos viviendo. Pero cuando Dios nos dijo, tranquilos, yo tengo algo preparado para ustedes, es cuando vimos la realidad. Es cuando Dios te muestra que tiene un destino para ti,
y toda esa percepción desaparece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Separar la realidad de la percepción. Cuando entramos a la universidad, ¿no? Muchos compañeros que ya pasaron por la universidad te dicen, no, es bien pesada esta carrera, este maestro es bien mala onda. Es carísima. Es carísima la carrera que quieres estudiar. Inclusive nuestros propios padres, ¿no? Te llegan a decir, no, es que esa carrera es bien cara, ¿no? Vas a tener que trabajar porque yo no te la voy a poder pagar. Entonces, ahí nos enfocamos en la percepción. De la falta de economía. Exacto. Entonces, del desánimo que te pone la gente, de que te dices que es que eso no es para vas ti. A poder, no, es muy difícil. Tú fuiste creado para ser mecánico, no para ser arquitecto, ¿no? Ajá. Tú fuiste creado para ser albañil, no para ser ingeniero. ¿No? Entonces, todo eso que vivimos en ese momento es la percepción. Pero Dios te está dando la realidad, que es el poder terminar una carrera para que después puedas tener un sustento propio, ¿no? Y un buen sustento porque ya tienes una carrera. Entonces tenemos que separar la percepción de la realidad. Vamos a Isaías 14. Isaías 14, versículo 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Amén. Entonces, si Dios te está mandando a que puedas cumplir y terminar una carrera, ¿quién va a impedir que puedas terminar tu carrera? ¿Quién va a impedir que puedas terminar tus estudios, ¿no? O un ministerio, ¿no? Exacto. Cuando ya tienes el llamado, ¿quién va a impedir de que tú seas ese maestro, ese líder, ese pastor, ¿no? O ese profeta, ¿no? O sea, ¿quién lo va a impedir si Dios te está mandando a hacerlo? O sea, como hace rato les decía, jamás Dios te va a dejar avergonzado. ¿Por qué? Porque es propósito de Él, es el destino de Él, que tú estés terminando a lo mejor tu carrera, que tú estés enseñando la palabra. No sabemos, ¿no?, qué es lo que quiera Dios para ti. Pero Amén. Si es de Dios, Dios te va a poner hasta los medios para poderlo lograr. Amén. Entonces, tenemos que separar la realidad de la percepción. Vamos al punto número 2. ¿Estás guiado por la tormenta o por el destino? ¿Por qué estamos siendo guiados? ¿Por esa percepción o por la realidad? Si nosotros nos hubiéramos guiado por la tormenta, por las tribulaciones que estábamos viviendo, pues igual ahorita en este momento no estaríamos aquí, ¿no? No nos hubiéramos casado, no hubiéramos cumplido con el destino que Dios tenía para nosotros. No estaríamos dándoles ahorita este mensaje que Dios quiere que se les dé, ¿no? Entonces vemos que Pablo, cuando llega a esa isla, el barco se destruye. Entonces, ¿cuántas veces has dejado que el barco se destruya y que al mismo tiempo se destruya tu destino? ¿Cuántas veces te guías más por la destrucción del barco, por la tormenta, que por el ir a predicar su palabra a donde Él te ha mandado? ¿Cuántas veces te has guiado por la tempestad y no te has guiado por la cosecha? Entonces, estamos siendo guiados por el mundo, por las situaciones que estamos viviendo, o estamos siendo guiados por Dios.
Mucha gente se deja guiar por las supersticiones, por las enfermedades, se dejan guiar por comentarios de la gente. Pero dejamos a un lado la guianza de Dios. Entonces Dios te dice, así tengas que llegar en una ballena como lo hizo con Jonás, así tengas que llegar navegando agarrado de un pedazo de barco como lo hizo con Pablo, tú llegarás a compartir el propósito que Dios tiene para ti. Tú tienes que cumplir ese destino que yo he creado para ti. Porque al cristiano la tormenta no lo mata, sino lo purifica y lo fortalece. Entonces, tú vas a dejar que esa tormenta te purifique o te hunda. Tú eres el único que tiene esa decisión de salir en este momento al patio y dejar que esa lluvia que está en este momento te limpie, o vas a dejar que se empiece a inundar tu casa, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar esas tormentas para que sean las que nos edifiquen y nos fortalezcan, y no, al contrario, nos hundan. Entonces, hazte esa pregunta: ¿vas a dejar que esa tormenta te limpie o te hunda en la situación que estés viviendo en este momento? Recuerda que también ya no eres tú, ¿no? Sino ya somos de Cristo, ¿no? Ya nos tenemos que mover en Cristo, y así como dice en la palabra en Juan 15:16, dice, no me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes, y los comisioné para que vayan y den frutos, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, recuerda eso, recuerda que Dios te escogió a ti, Dios tiene un propósito, Dios tiene un destino para ti. Entonces, tú, aunque lo quieras cambiar, no lo puedes cambiar. ¿Por qué? Porque vas a volver a llegar a ese destino que Dios quiere. Como decía Ale, ¿no? ¿Qué pasó con Jonás, no? Jonás quería cambiar el destino, lo había mandado Dios a que diera la palabra a Nínive, ¿no? Porque ya estaban en desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que hace Jonás? Se esconde en un barco y vienen tribulaciones hasta que se arroja al mar y lo traga un pez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el pez? Dura ahí 3 días, 3 noches ahí, y lo vomita en Nínive. ¿Por qué? Porque Dios a fuerzas quería que él cumpliera ese propósito, que este Jonás cumpliera el destino que él tenía, lo regresa al destino, que era Nínive, para que diera su palabra. Entonces, ahí está un claro ejemplo, ¿no? Dios siempre te va a regresar a donde tú tienes que volver. O sea, aunque tú quieras cambiar ese destino, no lo vas a poder cambiar. Aunque tú llegues, como decía Ale, ¿no?, en tribulaciones, en tormentas, Él te regresará ahí. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que no sea cuando ya estemos tocando fondo, ¿no? Porque tocando fondo te saca Dios, sí. Si tú lo pides, sí te saca Dios. Pero pasas por muchas circunstancias, por muchas situaciones no agradables. Entonces, por eso ahorita Dios te está diciendo, obedece y ve por el camino y el propósito y el destino que yo quiero para ti, no el que tú quieras. Amén. Y Dios te dice, cree en ese propósito, en ese destino que yo he puesto para ti. Vamos a ver el punto número 3. No bajes el ancla hasta que llegues a tu destino. ¿Qué hubiera pasado si Pablo en medio de esa tormenta, antes de llegar a la isla, hubiera bajado el ancla? Pues termina muerto por la tormenta que estaba viviendo. Entonces, muchas veces nosotros mismos bajamos el ancla en medio de la tormenta. Bajamos el ancla en medio de esta situación que estamos viviendo, en medio de esta cuarentena,
caemos en depresión, caemos en aburrimiento. Pero ¿en dónde estás dejando a Dios en esta cuarentena? Cuando tú bajas el ancla es porque ya llegaste. Es un significado de que ya llegaste. El bajar el ancla y anclarte en esa isla, anclarte a donde tengas que llegar. Pero no anclarnos a las tormentas. No tenemos que anclarnos a las tormentas que estemos viviendo, sino al contrario, salir adelante y seguir remando, seguir navegando y retomar esas fuerzas nuevas que Dios nos da y salir adelante. Si ya bajaste el ancla en medio de la tormenta, ahora lo que tenemos que hacer es alzarla. ¿Nos va a costar mucho trabajo? Sí. Porque es más fácil aventarla que alzarla. Entonces, ¿nos va a costar mucho trabajo? Sí. Pero tenemos la mano de Dios. Entonces, tenemos que levantar esa ancla, desanclarnos de esa tormenta y seguir adelante. Vamos a poner un ejemplo. Si los que ya estén trabajando los mandan a algún estado a trabajar, un ejemplo, Cancún, que los manden a Cancún a trabajar por alguna situación, el avión, el autobús que tomaste, el carro donde ibas, te tiene que desviar a otro estado, un ejemplo, Guanajuato, ¿no? Entonces llegas a Guanajuato y empiezas a ver a los turistas que te empiezan a invitar a ver las momias de Guanajuato, a conocer tal hotel, a conocer tal iglesia, y tú empiezas a ver, no, pues sí está bien padre Guanajuato, ¿no? Me voy a empezar a quedar aquí, a conocer los bares de Guanajuato, y perdemos ese destino que es el ir a trabajar a Cancún, a donde nuestro supervisor, nuestro jefe nos está mandando. Entonces, ¿qué hubiera hecho Pablo si en vez de ir a Roma se hubiera quedado ahí en la isla, ¿no? A conocer a la gente, a platicar con ellos, otra vez a construir el barco? Entonces, tú tienes que llegar a Cancún porque tienes un destino, porque tienes un compromiso que es el ir a trabajar. Si no cumples con ese compromiso, en esta quincena no te llegan tus honorarios. En esta quincena no vas a tener con qué comer porque pues, decidiste quedarte y anclarte en la tormenta que ir a cumplir el destino que Dios te da. Y eso si todavía te siguen dejando trabajar ahí, si no es que no te corrieron, ¿no? O sea, ya hasta perdiste el trabajo también. Ajá. Por irte a la fiesta. Entonces, tenemos que buscar la forma de cómo trasladarnos a ese destino, a cumplir con ese propósito, con ese compromiso, ¿no? Entonces, no tenemos que echar el ancla antes de haber llegado, sino hasta que lleguemos a ese destino, ahí avientas el ancla, porque ahí es un significado de que vas a hacer algo, de que te vas a bajar de ese barco y vas a ir a predicar la palabra de Dios. Ese es el significado de lanzar el ancla, el que ya llegaste y el que vas a hacer algo. Si ya ahorita echaste el ancla en medio de la tormenta, lo que tenemos que hacer es alzarla, ¿no? El enemigo de la fe es el temor. Y muchas veces dejamos que el temor nos paralice, que hace que aventemos el ancla en medio de la tormenta, ¿no? Por temor, por miedo, por muchas más circunstancias, dejamos que el temor nos gane y nos domine. Vemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 1:7. 1:7. Dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces,
Dios nos dio un espíritu de poder, de fortaleza, no nos dio un espíritu de temor. Entonces tenemos que echar afuera ese temor y dejar que la fe sea la que nos domine. Entonces, el temor es un enemigo de la fe. Y ahora tenemos por fe levantar esa ancla que aventamos en aquel momento, pero por temor. Entonces, ahora por fe la tenemos que levantar. Tenemos que levantar el ancla de esa cuarentena y seguir remando hacia tu destino. El seguir remando no quiere decir que salgas a la calle y tengas que predicar la palabra de Dios en la calle, no. Lo puedes hacer desde tu casa, sin arriesgarte. Tenemos muchas plataformas de cómo poder hacerlo y levantar esa ancla que aventamos por temor. Levantar esa ancla del sillón, levantar esa ancla de tu cama, levantar esa ancla de Netflix, de Facebook, de YouTube. Levantar esa ancla y seguir remando al destino que Dios te mandó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer todas las mañanas? Declarar que el día de hoy levantaré esa ancla que aventé por temor, que aventé por cualquier situación que estuvimos pasando, por esa tormenta que en algún momento me confundió, hizo que mi barco se destruyera. Y declarar que nos va a dar nuevas fuerzas, declarar que vamos a ser como esas águilas, como se lo decíamos la semana pasada. Un águila, cuando hay una tormenta como la que ahorita pasó, o bueno, más fea, lo que hace el águila, y bueno, y hay vientos, lo que hace el águila es aprovechar ese viento para subir y estar volando arriba de esa tormenta. O sea, y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que a pesar de que haya tormentas, de tribulaciones, volemos lo más alto para poder cumplir el propósito de Dios. Eso es lo que quiere Dios que hagamos. Y pues, si quieres decir. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer el día de mañana? Inclusive, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Tenemos que levantar el ancla que aventamos por miedo. Como les decíamos, si hubiéramos aventado el ancla en aquel momento cuando vinieron tempestades, vinieron tribulaciones, desánimo, tristeza, coraje, rencor, si nosotros lo hubiéramos tirado en ese momento, ahorita no estuviéramos aquí compartiendo esa palabra que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, Dios nos dio un espíritu de dominio propio, un espíritu de fortaleza, un espíritu de poder. Entonces, hazte esa pregunta todos los días. ¿Estoy siendo guiado por la tormenta? ¿O estoy siendo guiado por la voz de Dios, por la mano de Dios? Si nosotros ahorita en este momento le hiciéramos más caso a la lluvia que está afuera, pues nos saldríamos a ver cómo los carros se mojan, a ver cómo se moja la ciudad. Pero no, nos enfocamos en nuestra realidad, que es el predicar la palabra de Dios y compartirla a todos los jóvenes que se encuentran ahorita en sus casas, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos esa pregunta todos los días. ¿Estoy siendo guiado por el virus, el COVID-19, o estoy siendo guiado por Dios? ¿Estoy siendo guiado por la tormenta? ¿Estoy siendo guiado por la cuarentena? ¿O estoy siendo guiado por Dios? ¿Estoy dejando que ese temor pueda más que mi fe? ¿O estoy dejando que mi fe pueda más que el temor?
Hazte esa pregunta todos los días, pero al mismo tiempo contéstala. Sé sincero contigo mismo y di, sí, la verdad sí me estoy guiando por la cuarentena, sí estoy echando la flojera todo el día, estoy viendo Netflix todo el día, y a Dios, ¿dónde lo estoy dejando? Hazte esa pregunta todos los días, a Dios, ¿dónde lo estás dejando? ¿Lo sigues, como hace rato decías, no? ¿Lo sigues dejando guardado en tu closet o realmente lo estás sacando? Amén. A saber más de su palabra, o nada más dejas ahí la Biblia cerradita, ahí como dice, un día dijo Ale, ¿no? Ahí como adornito, ¿no? O realmente te pones a escudriñar la palabra para ver qué promesas tiene. Hay un buen de promesas en la palabra de Dios. En este libro tiene muchas promesas y mucha palabra de ánimo. Ahorita en este tiempo es lo que necesitamos, tener ánimo, no estar todos apachurrados, no decir, ay, ¿qué va a pasar? No, sino tener la confianza en Dios. Sí, como dicen, hay que cuidarnos porque también Dios nos ha dicho que debemos de obedecer a las autoridades. ¿Por qué? Porque Él lo puso así. Entonces sí tenemos que cuidarnos, pero también no caer en ese desánimo de que, ay, ya no voy a salir de esta, ¿no? Ay, me va a pasar esto. No declares eso. Como siempre les digo, ¿no? Que tu chip sea de pensamientos positivos, no que sea de pensamientos negativos. Entonces cambia esa forma de pensar. Si tus papás tienen de repente esa forma de pensar, o alguien que diga, no, pues ¿para qué sigo? No, tú di, no, tienes que salir adelante, tenemos que salir adelante, no te preocupes. Dios va a cubrirnos, Dios nos va a guardar de este virus, Dios nos va a guardar de todo mal, Dios nos va a guardar de la economía, nos va a dar la prosperidad. Entonces no hay que desanimarnos, hay que confiar, y quieras o no, de cualquier lado te va a llegar esa prosperidad. Si ahorita, como siempre les decimos, si ahorita a lo mejor no tienes trabajo, va a llegar esa provisión y va a llegar ese trabajo cuando Dios quiera, cuando Dios tiene sus tiempos, y siempre les vamos a hablar de los tiempos de Dios, dicen la palabra, son perfectos. Amén. Entonces, tú ten esa confianza y todo va a salir bien, ¿va? Amén. Y como decía Brent, ayuda a salir a los demás de ese desánimo, ayúdalo a levantar su ancla de esa persona que ya tiró el ancla en medio de esa tempestad. Ayúdalo a jalar el ancla para que juntos puedan seguir remando, para que tú le puedas compartir de la palabra de Dios y eche fuera ese espíritu de temor, y su espíritu de fe se fortalezca y se vivifique. Les decía la vez pasada, el fuego de Dios siempre debe estar ardiendo, encendido. Entonces, ayúdalo a encender su fuego de Dios. Que sea una flama viva. Tú eres esa luz, tú eres esa flama viva que debe de estar siempre alumbrando a toda la gente que ahorita está en esa depresión. ¿Por qué? Porque sí, el encierro sí te causa a lo mejor esa depresión, ese desánimo. Entonces, que tú seas esa luz. Por eso estás aquí, para que tú seas esa luz, seas esa sal, seas ese condimento para la demás gente que no cree. Sé esa luz. Es lo que nos pide también Dios, que seamos a imagen y semejanza de Él, y eso es ser. Amén. Entonces, pues sí, chicos, por último, háganse esa pregunta todos los días, si de verdad están siendo guiados por Dios, o están siendo guiados por esa tormenta, por esa cuarentena. La siguiente semana vamos a concluir con el tema. Bueno, y este tema ya se partió en 3, ¿verdad? Pero no importa, el punto es que pues tengamos, o sea, que quede claro, ¿no? La palabra de Dios, no importa que nos llevemos otro día más,
Y pues hay que seguirle echando ganas, ¿no? Amén. No te desanimes, sigue, si ahorita estás estudiando en línea, si tienes que hacer tus tareas en línea, hazlas, ten ese ánimo de hacer tu tarea, ten ese ánimo de levantarte, aunque no salgas, como les dijimos, no, pues báñate, ¿no? Cámbiate de ropa, no andes con la pijama todo el día, ¿no? Sino al contrario, ten ese ánimo. Tú haz tu vida normal, pero obviamente la vas a hacer ahora en casa, ¿no? Pero que como te decía hace rato, ¿no? Sé esa luz para tu familia. Amén. Pues bueno, chicos, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta hermosa palabra que tú has puesto en nosotros para poderla compartir, así como mandaste a Pablo a compartir tu palabra en Roma, así como lo hizo en Jerusalén, Señor. Te damos gracias porque tú nos has mandado a compartir tu palabra a los jóvenes, compartir tu palabra a cualquier persona que esté necesitada de ti, Señor. Te damos gracias porque tú nos utilizas, porque somos instrumentos tuyos, Señor. Te damos gracias por cada día habilitar nuestro corazón, habilitar nuestra mente para compartir a la perfección tu palabra, a la perfección ese amor que tú nos has dado, con ese amor que tú nos has cobijado. Te damos gracias por cada joven que se haya conectado en este momento. Te damos gracias por su vida, te damos gracias por habilitarlo y poderse conectar. Te damos gracias por todo lo que tú haces en este día y por lo que seguirás haciendo día con día sobre nuestras vidas, sobre la vida de cada uno de estos jóvenes, sobre sus familias, sobre sus hogares. Te damos gracias por todo lo que tú haces, Señor, y te pedimos, Señor, que nos ayudes y extiendas tu mano para poder levantar esa ancla que hemos tirado por temor y levantarla por fe. Porque sabemos que tú no quitas tu mano y nada ni nadie la puede quitar de sobre nosotros, Señor. Te damos gracias y declaramos que esta palabra que tú has puesto en nosotros la pondremos sobre nuestras vidas, Señor. Lo pondremos por obra. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que nos des la sabiduría y el entendimiento para llevar esta palabra a cabo sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Cubrimos con la preciosa sangre de tu Hijo Jesús a cada uno de los jóvenes que se haya conectado, que esté por conectarse y que esté por ver esta transmisión. Te pedimos que tú lo bendigas y lo protejas, Señor. Que le sigas dando ese poder, ese espíritu de dominio propio sobre cada uno de ellos para tener ese dominio propio en esta situación que estamos viviendo, Señor, porque sabemos que el único salvador eres tú, Señor. El único que nos va a poder sacar de esta situación eres tú, Señor, no toda la tecnología, todas las armas que han creado. El único que nos podrá sacar de esta situación eres tú, Señor. Declaramos que tú nos sacarás de esta situación y declaramos que ese propósito que tú tienes para nosotros en esta situación nos fortalecerá y nos vivificará, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sí, chicos. Y tenemos otro anuncio que darles. Otra noticia. Como ya saben, ya sé que ya no son niños, ¿no? Pero imagino que han de tener familiares o hermanitos que sean niños, ¿no? Y si no, pues también conviértanse en niños, ¿no? Dice que el reino de Dios es de los niños, así que hay que convertirnos en niños, ¿no? Amén. Pero portarnos bien y no hacer berrinches. Bueno, ese no es el punto. El punto es que el domingo 26 vamos a festejar a los niños aquí en la iglesia Dios de Agua Viva, obviamente en línea, ¿no? Y queremos pedirles que si conocen a niños y eso, se conecten y también se conecten ustedes, para que va a haber grandes sorpresas, y pues ahora sí que el mensaje va a ser dirigido a los niños, ¿no? A los más chiquillos de la casa, ¿no? Así que no se lo pueden perder, los esperamos 11:30 el domingo. Y también los esperamos obviamente el jueves en nuestra reunión de jóvenes a las 8:30